Buen día. El tema que vamos a desarrollar hoy es regulación de la expresión genética. Les saluda la doctora Leslie Estrada. El control de la expresión de los genes es diferente en células procariotas y eucariotas. En células procariotas se da a nivel de la transcripción, ya sea en el inicio o durante la transcripción. A diferencia en células eucariotas, nosotros podemos ver que se da a nivel del genoma, cuando lo definimos como pretranscripción, a nivel de la transcripción, posttranscripción, que sería en el proceso de maduración de los pre-ARNs, a nivel de la traducción y por último también a nivel de posttraducción. Tanto en procariotas como en eucariotas la expresión genética puede ser constitutiva. Aquí vamos a ver que hay genes que son expresados a una velocidad constante y que no tienen ningún tipo de regulación. Al contrario, los genes inducibles, estos genes son los que la expresión va a aumentar en respuesta a un inductor o a un estímulo o a un regulador. Este proceso se llama síntesis enzimática adaptativa. Todos los organismos tienen la capacidad de metabolizar diversos compuestos como fuente de energía. Las enzimas requeridas están siempre presentes y se conocen como constitutivas. Pero si aparece en el medio algún compuesto para el que no se dispone esta enzima constitutiva, el organismo puede sintetizar enzimas específicas para dicho substrato, siendo esto las enzimas inducibles. Solo para hacer mención, hablamos de la regulación en procariotas, dijimos que se lleva a cabo solo a nivel de la transcripción. Cuando nosotros revisamos este tema, se puede hablar mucho sobre el operón, que esto se da en el inicio de la transcripción, y la segunda etapa, que es la atenuación, que es la regulación de la expresión durante la elongación en la transcripción. Solo le hacemos mención para que ustedes la puedan identificar en algún momento cuando hagan la lectura. El principal operón que explican comúnmente en los libros es el operón LAC. ¿Sí? En este momento nosotros no lo vamos a desarrollar, solo lo mencionamos y vamos a solo guiarnos específicamente en la regulación de la expresión en células eucariotas, es donde hacemos énfasis. Entonces, los acontecimientos reguladores operan principalmente a 5 niveles distintos, como ya los mencionamos. Uno es a nivel del genoma, como lo vemos arriba en la diapositiva. Este se denomina que es el nivel de pretranscripción. Se da dentro del núcleo en la propia molécula del ADN. El segundo nivel es a nivel de la transcripción, ¿verdad? Cuando empieza a expresarse el gen, que pasa de ADN a RN, también es en el núcleo. El tercer nivel es a nivel de procesamiento. Aquí es cuando ya se producen los pre-ARNs inmaduros y se da el procesamiento de estos, la maduración de los mismos, que también es dentro del núcleo, para posteriormente pasar al cuarto nivel. Si se dan cuenta, el cuarto nivel ya es a nivel de la traducción. Entonces esto ya no es en el núcleo, es en el citosol o citoplasma y se da durante la síntesis de las proteínas. El último nivel es a nivel de posttraducción, que es todas las modificaciones que pueden tener las proteínas, ya sea que se sintetizaron en ribosomas libres en el citosol o los que se introducen al retículo endoplásmico y sufren las modificaciones en el sistema endomembranas. Como hemos venido mencionando, pues la expresión génica está regulada por 5 niveles fundamentales. Uno, en el genoma o pretranscripcional. Y aquí es cuando hacemos énfasis donde mencionamos las modificaciones epigenéticas. Ejemplos que podemos tener.
Pues aquí se puede dar amplificación o reordenamiento de segmentos de ADN, condensación y descondensación de cromatina, metilación del ADN, fosforilación, acetilación y ubiquitinación de las histonas. El segundo nivel es el de la transcripción. Aquí es donde algunos genes determinan, bueno, qué genes son activos en cada momento. Y el nivel 3, procesamiento de ARN. Como mencionamos, es cuando las moléculas de pre-ARN inmaduras se procesan y maduran. Esto se da en el núcleo y ya están listas para ser exportadas hacia afuera del núcleo, al citosol. El cuarto nivel es la traducción. Recordemos que aquí se da la síntesis de los polipéptidos, incluye direccionamiento de algunos polipéptidos que son sintetizados de nuevo y que pueden dirigirse hacia el retículo endoplásmico. 5. El proceso posttraducción, entre los que se encuentran ya sea el plegamiento y ensamblaje de polipéptidos, procesamiento proteolítico, ¿verdad? Escisión o eliminar alguna región específica de la proteína, modificaciones de polipéptidos por adición de algunos grupos, ¿verdad? Fosforilar, acetilar, metilar, y también exportación de proteínas hacia algunos orgánulos, como ejemplos. Vamos a desglosar cada uno. Entonces aquí estamos viendo el primer nivel, que es a nivel del genoma, que ya mencionamos que es pretranscripcional y que mencionamos que es donde está incluido el término epigenética, ¿verdad? Hablamos de modificaciones epigenéticas. ¿Qué es la epigenética en sí? Esta es la que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de genes, pero que no tienen ningún cambio en la secuencia del ADN del organismo. ¿Sí? Podemos mencionar acá, bueno, una regla general. Todas las células de un organismo pluricelular contienen el mismo conjunto de genes. ¿Sí? Aquí pongo la palabra excepto. ¿Cuál creerían ustedes que es la única célula que no tiene todo el conjunto de la copia de genes? Serían los óvulos o espermatozoides, que son los gametos, porque ellos solo tienen la mitad. Mientras tanto, todas las células somáticas, que son todas las células de nuestro cuerpo, tienen la misma cantidad o el conjunto de genes, ¿verdad? Aquí también viene, por eso se deriva el concepto de clonación, porque nosotros de una célula somática cualquiera, de la piel, del estómago, del intestino, como todas tienen toda la copia de genes de una célula somática, puede originarse un ser vivo completo, porque ahí está toda la información y esa es la base de la clonación, ¿verdad? La amplificación génica. Esta también es una replicación selectiva de ciertos genes, si se dan cuenta. Este proceso estamos hablando de la replicación o duplicación del ADN, que cuando en la fase S del ciclo celular se está duplicando o replicando para que se generen células hijas, pues entonces hay una replicación selectiva. No todos los genes se replican y se va a transmitir hacia sus células hijas. Entonces, esto puede considerarse como control genómico, es decir, un cambio de regulación en la organización estructural del genoma. Una deleción génica, es decir, que se va a disminuir información de ADN, ¿verdad? Un ejemplo que les pongo acá es en las células que denominamos glóbulos rojos, que son los eritrocitos ya maduros, pues ellos no carecen de núcleo, entonces la misma eliminación del núcleo, ya cuando es una célula madura, se dice que ya contiene todos los ARNs mensajeros, digamos, maduros, ya en el citosol para poder producir o sintetizar la proteína hemoglobina, que es la que va a cumplir la función del eritrocito. Entonces se elimina el núcleo, ya no es funcional. De ahí tenemos el reordenamiento del ADN. Aquí hay movimiento de ADN entre el genoma. Esto es un ejemplo en células de levaduras, ¿verdad? En los genes productores también de anticuerpos por linfocitos, que son células de defensa de nuestro cuerpo, empezando con un número pequeño de segmentos de ADN distintos y los reordenan en varias combinaciones para producir millones de genes de anticuerpos únicos, cada uno formado por un linfocito distinto. Ahorita lo mencionamos y lo vamos a explicar también posteriormente. La cromatina también es una manera de regulación.
Aquí está que puede estar, depende cómo está presente en el ciclo de la célula, ¿verdad? La descondensación de la cromatina, digamos, esta es indispensable para la expresión de los genes en eucariotas y tiene un control genómico porque si está condensada no se puede transcribir, se dice que es transcripcionalmente inactiva. Entonces, que se descondense, ¿verdad? Es importante para que se pueda expresar. Bueno, aquí tenemos ejemplo, pues la heterocromatina facultativa condensada, como es condensada, es inactiva, o sea, es silenciada. Mientras esté condensada, no se puede expresar, está silenciada. Como habíamos mencionado ejemplos, ¿se recuerdan? No, habíamos mencionado la acetilación de las histonas. Cuando sabemos que el ADN puede estar de manera condensada en algún momento o no, igualmente puede estar enrollado en proteínas que denominamos histonas. Entonces se relaciona a que la acetilación de las colas de las histonas va a favorecer que se lleve a cabo la transcripción. O sea, la acetilación de las histonas induce a la transcripción. Aquí también está un ejemplo. Miren, en esta imagen tenemos en la imagen A, habla de la desacetilación de las histonas dirigido por una molécula que es una proteína como represor. Entonces esta induce a que se desacetile las histonas donde está enrollado el ADN y esto inhibe la transcripción. Mientras que si una molécula activadora estimula a que se hiperacetilen las histonas, las colitas de histonas, si se dan cuenta, todas las colas de histonas en la figura abajo, B, están acetiladas y esto estimula, ¿sí? o induce que se lleve a cabo la transcripción. Mientras tanto, la metilación del ADN. Se dice que la metilación de los residuos de citosina específicamente puede inhibir la transcripción de genes en vertebrados. Entonces aquí vemos en la imagen una citosina, recordemos es una base nitrogenada que estructura el ADN. Esta sí se metila, tenemos ahí el CH3 metilada, entonces esto inhibe, ¿verdad?, la transcripción. Se menciona entonces la regulación de la expresión génica mediante metilación desempeña un papel importante en la impresión genómica, que controla la transcripción de algunos genes relacionados con el desarrollo en mamíferos. Hablábamos también del reordenamiento del ADN. ¿Se recuerdan que lo habíamos mencionado? Aquí el ejemplo que habíamos puesto es la producción de los anticuerpos. ¿Quiénes producen los anticuerpos? Un tipo de linfocitos que son las células B. Entonces aquí vemos en la imagen cabal que tienen identificadas ciertas secuencias del ADN. Hay en B, con la B están las regiones que son variables, ¿sí?, de la estructura de un anticuerpo. La J, si se dan cuenta, poco en medio, colorcito verde, estas son solo secuencias de unión que unen a la último gen que está en la derecha, que es la C, que es una región constante, que esta siempre va a ser la base de la estructura de un anticuerpo y que nunca va a variar, y eso lo hace anticuerpo. Pero entonces se da este reordenamiento genético de los genes variables, donde ustedes se dan cuenta, miren aquí está numerados B1, B2, B3, B4, B5, B6 en la estructura del ADN, y aquí vemos cómo se da este reordenamiento. Si ustedes se dan cuenta, se forman bucles y se reorganizan las regiones variables, y vamos viendo en el paso 3, en el paso 4 el transcrito primario, y ya cuando queda como RN maduro, y vamos viendo cómo se va jugando con estas regiones que pueden ser variables, y cómo queda el maduro ya solo con B3, la J2 que es de unión, y la región constante que es así, nunca va a variar porque es lo que lo hace anticuerpo, pero esto es lo que hace que pueda existir una gran variedad de anticuerpos que se originan de linfocitos B o células B.
De ahí está el control, el segundo nivel. Ya pasamos aquí al segundo nivel. Este sería a nivel de la transcripción. ¿Sí? Todo lo anterior era antes de la transcripción, pretranscripción. Era en el genoma, en el ADN. Aquí es ya en la transcripción. Estos determinan si un gen será o no transcrito. Si lo es, también con qué frecuencia. Dentro de estos mecanismos podemos observar secuencias reguladoras de acción cis, como ejemplo sitios promotores y estimuladores. Regulación trans también, que estas son proteínas de regulación transcripcional. Los que más asociamos a regulación trans, estas proteínas son los factores de transcripción. ¿Oye? C puede ser también la estructura y función de proteínas activadoras de la transcripción y también de proteínas represoras, ¿verdad? En células eucariotas, que sería la D. Entonces, para mencionar cada uno, tenemos la A, habíamos dicho. A nivel de la transcripción, recordemos, secuencias reguladoras de acción en cis, que el mejor ejemplo son los sitios promotores y sitios estimuladores. Todas las células diferenciadas de un organismo eucariota retienen toda la información genética. Como habíamos dicho, todas tienen toda la información, ¿verdad? La misma información completa. La tasa de síntesis de un polipéptido en particular, o sea, no todas van a sintetizar todas las proteínas, son específicas las que cada célula sintetiza. Entonces, la tasa de síntesis de un polipéptido en particular es determinada por una serie compleja de acontecimientos reguladores, que a menudo se denominan elementos cis, puesto que residen en la misma molécula del ADN, o sea, en el mismo gen, en el mismo estructura del ADN. Y esos son los sitios promotores y estimuladores y que se consideran reguladores cis, ¿verdad? Las secuencias reguladoras de acción cis y sitios promotores, que son ejemplos los sitios promotores y estimuladores, entonces tenemos aquí el sitio promotor, ¿verdad? ¿Qué es el sitio promotor? Pues es una región de ADN que controla la iniciación de la transcripción de una determinada porción de ADN. Son secuencias que se localizan a veces 100 pares de bases con corriente arriba de la secuencia TATA, que es la secuencia de inicio. ¿Sí? Sus secuencias consenso pueden ser distintas, puede ser C, C, A, T, o puede ser también G, 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 C, G, G, llamadas también secuencias GC o GC box, ¿verdad? O caja box, que es lo mismo. Estas secuencias son denominadas estimuladoras también, las cuales unen proteínas específicas y estimulan la transcripción. Entonces aquí hablamos tanto del sitio promotor como de secuencias que se consideran estimuladoras. Y como son de la propia estructura del gen o de la propia estructura del ADN, se consideran reguladores de acción cis. También mencionamos la regulación trans. ¿Recuerdan quiénes dijimos que eran los mejores ejemplos de reguladores trans? Proteínas de regulación transcripcional, ¿verdad? Acá, por el contrario, los factores que participan en la regulación de la transcripción y que no son parte de la molécula del ADN, como los diferentes factores de transcripción que se enlazan a secuencias específicas de ADN, son los que se denominan elementos de control trans. Entonces ya habíamos mencionado, pues, los principales reguladores trans son los factores de transcripción. ¿Y por qué se denominan trans? Porque son externos a la estructura del ADN. Aquí tenemos una imagen donde hay un ejemplo, donde tenemos como cordoncito, es el ADN, ¿verdad? Podemos identificar muy bien, digamos, el sitio TATA, ¿verdad? Que está muy cercano hacia el sitio promotor. Aquí puede ser también parte del sitio promotor. Y esa, como es parte de la estructura del ADN, es un regulador cis, ¿verdad? Y también vemos lejano una región, como está en bucle, ¿verdad? En una región que está como en celeste, que es parte de la estructura del ADN, que es una región estimuladora. Y como estas regiones, tanto el sitio promotor puede ser identificado por factores de transcripción, igual el sitio estimulador
por factores de transcripción. Los factores de transcripción es regulación trans porque es externo a la estructura del ADN. Entonces, la estructura de los factores de transcripción también es importante, que son los que mencionamos, que es la regulación trans. Estos poseen estructuras relacionadas, como ejemplo, poseen dominios o poseen motivos, que son parte de la estructura proteica, que estos sirven para enlazar el ADN y estimular la transcripción. Se pueden mencionar varios ejemplos. Tenemos el motivo de dedos de zinc, el motivo hélice asa-hélice, que es HAH, el motivo cierre de leucina o cremallera, que también se conoce como CL, y también el receptor de hormona esteroidea, entre otros, porque pueden haber más. Entonces aquí vemos la doble hélice, que es la cadena de ADN, ¿verdad? En todas las imágenes, y solo para que ustedes vean la primera, que son los dedos de zinc, ¿sí? Y cómo pueden acoplarse a el ADN, ¿verdad? Los dedos de zinc son una parte específica de la estructura del factor de transcripción, que es la que se acopla y se une al ADN, ya sea al sitio estimulador, ¿verdad? Que sería un ejemplo. También tenemos aquí el hélice giro hélice, miren, que sería el B. Tenemos la cremallera de leucina también. Y hélice, bucle hélice también. Recuérdense que son motivos o dominios específicos, una parte específica del factor de transcripción que se une o enlace a la estructura del ADN. También tenemos los receptores de hormona esteroidea. Aquí tenemos la hormona, el ejemplo, identificada como un triangulito, y el receptor, que es el LBD, ¿verdad? Y cómo este va a contribuir a que pueda acoplarse y dirigirse adentro del núcleo. Si se dan cuenta, aquí está la célula, el acoplamiento del receptor se dio en el citosol, pero esto va directo hacia el núcleo porque va a tener injerencia digamos, en el sitio promotor o en un sitio estimulador, y va a activar en algún momento la transcripción, ¿sí? Y sin el receptor, pues no llega la hormona al lugar del ADN que quiere estimular la transcripción del gen. Las activadoras, estas también regulan la transcripción. En esta imagen pues vemos muchos ejemplos, ¿verdad? El que nos interesa ahorita eran las activadoras. Si ustedes ven en esta compleja imagen, tenemos toda una estructura de un ADN, ¿sí? Tenemos el ADN siempre en forma de bucle. Comúnmente esto lo hace más fácil para que puedan tener contacto con regiones que puedan estar lejanas. Y tenemos la caja Tata, que es el sitio promotor. Tenemos regiones más lejanas, silenciadoras o promotoras también. Todas estas, si son parte de la estructura del ADN, son regulación cis. Mientras que todas las externas, como los factores de transcripción, son regulación trans, ¿verdad? Y también estamos viendo acá moléculas activadoras. Tenemos activadoras ahí que están en grande, como color amarillo, ¿verdad? Ellas tienen contacto, si se dan cuenta, con factores de transcripción, pero también tienen contacto con sitios promotores que están más lejanos y que pueden estimular la transcripción. Y también vamos a ver posterior, porque aquí hay ejemplo también de represores. Una molécula represora que va a unirse a una región del ADN que es silenciador. Entonces, si este represor se coloca en este sitio, va a reprimir la transcripción. El represor en este caso es regulación trans porque es externa, ¿verdad? Se une a un regulador cis, que sería el silenciador, que es parte de la estructura del ADN. Y aquí igualmente hablamos de represores eucariotas, que era un ejemplo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Que estos represores comúnmente son moléculas externas que pueden venir a unirse también a un sitio de regulación cis, porque el cis es parte de la estructura. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la caja Tata, puede estar antes corriente arriba o abajo. Aquí identificamos un sitio activador, que puede ser el sitio promotor. Pero acá miren, hay dos moléculas que están compitiendo. Esta represión o activación puede ser competitiva, y si se coloca primero en el sitio de inicio estimulador el represor, pues inhibe la transcripción, y el activador pues se queda inactivo. En el B vemos que puede haber interacción entre el dominio de activación y el represor,
Miren, cada uno tiene su sitio de unión, ya sea un sitio silenciador y otro un sitio activador. Pero si tienen contacto entre sí el represor con el activador, puede que domine el represor y haya una inactivación entonces de la transcripción, de que se transcriba el gen. Igualmente, si ven en la C, una interacción con factores de transcripción específicamente. O sea, no necesariamente el represor, como habíamos visto, va a ir directamente a tener contacto con algún sitio promotor de la caja Tata, digamos ahorita, que sería parte del sitio promotor, sino que puede ser tener contacto con un factor de transcripción. Si tiene contacto con el factor de transcripción, puede inhibir la transcripción del gen, porque recuérdense que no se transcribe, las polimerasas no transcriben, ¿sí? No están presentes los factores de transcripción o no están activos los factores de transcripción. Ahora pasamos al nivel 3, control a nivel de procesamiento, y aquí hablamos específicamente de maduración de pre-ARNs. ¿Sí? En general de todos los ARNs, ¿verdad? Casi siempre nos enfocamos mucho en el ARN mensajero, pero en general en cualquier ARN, ya sea de transferencia o ribosomal. Bueno, aquí vamos a hablar específicamente del empalme alternativo. Cuando hablamos del empalme alternativo es el splicing diferencial. Aquí que hablamos, puede haber una eliminación diferencial de intrones, ¿sí? Y conservación de los exones. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que de un único pre-ARN mensajero, digamos inmaduro, porque pre-ARN-M es un ARN mensajero inmaduro, cuando se da este empalme alternativo, ¿sí? Puede dar origen a diferentes ARNs maduros, ¿verdad? Porque se cortan diferentes intrones y se empalman de diferente manera los exones. Entonces eso da ARNs maduros diferentes. Eso quiere decir, bueno, que dos moléculas de ARN mensajero diferentes son traducidas a partir de un mismo gen. ¿Sí? No sé si entienden esto. O sea, un mismo gen va a producir un mismo pre-ARN inmaduro, pero como lo reordenan diferente, va a sintetizar distintas moléculas de ARN mensajero. Por eso puede, a la hora de sintetizar, va a sintetizar diferentes proteínas. Esto va a depender de la especificidad tisular, o sea, de qué célula pertenezca, porque depende de qué célula va a ser qué proteína necesita que se sintetice, ¿verdad? Aquí yo les puse un ejemplo que me llama mucho la atención, que es el ejemplo de este caso, que es en la mosca drosófila. El proceso en el corte y empalme alternativo del mismo pre-ARN, ¿sí? Va a determinar si una mosca es macho o hembra. Entonces, mire, se transcribe el mismo pre-ARN, ¿verdad? Pero cuando se hace este empalme diferencial, dependiendo cómo se madure, se va a generar un ARN mensajero que va a determinar que sea macho. Y si se hace esta empalme alternativo, pues va a generar una mosca que es hembra, ¿verdad? Entonces esto es bastante interesante en este tipo de, de animal. ¿Qué puede suceder en la regulación de la expresión a nivel post-traducción? O sea, post-transcripción, perdón, que es la maduración del ARN inmaduro o el pre-ARN. Uno ya lo explicamos, que es el ejemplo más común que les puse, es el splicing diferencial, que es lo que conocemos como empalme alternativo. Dos, también puede ser que haya diferentes tipos de poliadenilación. Recuérdense que en este proceso de maduración también se tiene que añadir en el extremo 3' muchas adeninas, se tienen que poliadenilar. Entonces se da este proceso de poliadenilación y puede ser distinto dependiendo cuántas adenilaciones existan. Va a ser más larga o más corta la cola. Esto le da estabilización al ARN mensajero en el citosol, y si entre más larga es la cola, más
puede estar presente en el citosol el ARN mensajero y más veces se va a traducir. Pero entre más corta, puede que se traduzca menos veces, ¿verdad? Y porque, ¿qué es lo que protege? Protege contra el desdoblamiento en el citosol. Entonces, una vez se acaba la colita polía, se puede desintegrar el ARN mensajero. De ahí también está, en el 3, está el casquetito 7-metilguanosina. ¿Se recuerdan que también era un paso en la maduración? Agregar el casquetito 7-metilguanosina en el extremo 5', que es el de inicio del ARN mensajero. También lo podemos conocer como casquete 5'. ¿Por qué? Porque se coloca en el extremo 5'. Este le da también estabilidad al ARN mensajero porque lo protege contra exonucleasas. Las exonucleasas pues son enzimas que van a degradar a esta molécula, el ARN mensajero, ¿verdad? Y si lo degradan pues ya no se puede traducir. El 4 es el almacenamiento de los ARNs. Se menciona que hay exportación regulada de los ARNs mensajeros a través de los poros nucleares. Entonces, se dice que estos pueden salir se maduran en el núcleo y se exportan al citosol. Pero en cierta manera se ha visto que maduran y se exportan, pero de ahí nunca se expresan, o sea, nunca se tradujeron, nunca se sintetizó una proteína a partir de ellos. Entonces se dice que, bueno, se maduraron y todo y salieron al citosol exportados por el núcleo, por los poros nucleares, pero solo se almacenaron en el citosol y nunca se dio a cabo la traducción. Entonces se dice que existe algún mecanismo de almacenamiento de los ARNs. El cuarto nivel es el control a nivel de la traducción en sí. Entonces aquí determinan si un ARN mensajero particular es realmente traducido o no, y con qué frecuencia y durante cuánto tiempo, ¿verdad? A través de cómo regulan esto. Bueno, puede ser uno por los factores de traducción, que recuerden que son proteínas que identifican, un ejemplo sería identificar el extremo 5', ¿verdad? Que es el de inicio del ARN mensajero. Y este también es importante porque hace que sea afín el ARN mensajero con los ribosomas y que se pueda ensamblar a la subunidad menor y de ahí al ARN de transferencia y de ahí a la subunidad mayor. Entonces, por eso es importante. También la función de un microARN. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Porque estos pequeños ARN se pueden unir a un ARN mensajero y al unirse al ARN mensajero impide la traducción. O sea, la función del microARN es impedir o reprimir la traducción. La función del 3UTR, ¿sí? El significado pues son 3 regiones primarias no traducidas, ellas no son traducidas, pero esta sección del ARN mensajero que sigue inmediatamente al codón de terminación tiene regiones que pueden influir en la expresión. Entonces el 3UTR también es importante regulador de la traducción. De ahí está la degradación del ARN mensajero. Habíamos dicho también que ya durante la traducción específicamente va a depender del largo de la colita polía. Entre más larga, más veces se va a traducir, pero si es corta, se va a traducir menos veces. Eso quiere decir mayor traducción, más síntesis de proteína, menor traducción, menos síntesis de proteína. De ahí venimos al control post-traducción. Entonces son todas las modificaciones que va a sufrir la proteína después de ser sintetizada. Entonces aquí la clasificación importante es en 2. Una es todas las modificaciones de la estructura y función de las proteínas sintetizadas en ribosomas libres, que aquí podemos mencionar la acetilación, metilación, fosforilación, ubiquitinación y proteólisis, que proteólisis ya dijimos que en algún momento es escindir, quitar alguna región específica de alguna proteína que no sea importante, digamos, para su función, entonces se elimina. Modificación a proteínas sintetizadas en ribosomas adheridos, sería la segunda clase, adheridos a retículo endoplásmico, a membrana de retículo endoplásmico, ¿verdad?
rugoso específicamente. Aquí podemos ver ejemplos, modificación con lípidos, específicamente como acilación y prenilación, y eliminación del péptido señal, también la glicosilación, la hidroxilación, la formación de puentes disulfuro. Y de ahí mencionamos las proteasomas. ¿Por qué son importantes? Porque la mayoría de las proteínas que se degradan en el citosol de las células eucariotas lo hacen a través de estos grandes complejos de enzimas proteolíticos denominados proteasomas. O sea, estos proteasomas, aquí vemos una imagen, cómo está el aspecto. Es un aspecto característico como un núcleo tubular con dos como capuchas en los extremos, como gorritos, que en el núcleo tienen muchas proteínas que se denominan proteasas, que son proteínas que degradan proteínas. ¿Sí? Un ejemplo es la ubiquitinación. Es una señal, un marcaje, ubiquitinizar, ¿verdad? Agregar una ubiquitina a la proteína es un marcaje, es una señal que va a hacer que la proteína sea dirigida, orientada hacia el proteasoma y que ahí sea destruida. Es como un sistema de control de calidad. Muy bien, muchas gracias. Con esto terminamos. Espero que haya sido de beneficio la clase.